de la palabra de ustedes esta tarde. Yo quisiera invitarles a abrir la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a arreglar las cosas un poquito. Quisiera que me quiten ahora el sonido mío aquí, no sé si es posible, a los técnicos, y dejen solo el sonido que va a salir al público, porque de otra manera el eco les va a interrumpir. Muy bien, ahora sí. Muchísimas gracias. Vamos al texto bíblico. Está en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Leamos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, mis queridos, este es el texto, y vamos a meditar en algunos detalles de este texto. Déjenme arreglar las cosas aquí. Muy bien. Los problemas de la tecnología son problemas de la tecnología. No estoy bien de la garganta. Este ya es el tercer sermón del día que predico, y todavía esta noche comienzo una campaña evangelística con el sur de Virginia en los Estados Unidos. Ha sido un día duro, a pesar de ser el sábado santo, el día de descanso, pero pues para la predicación del evangelio no hay descanso, y estamos felices de todavía poder ser útiles a Dios. Entonces, vamos a destacar algunos aspectos de este texto. El primer aspecto, el derramamiento del Espíritu Santo para la iglesia primitiva fue un hecho extraordinario, sobrenatural y espectacular. Y nosotros hoy día a veces queremos esa espectacularidad del Pentecostés, que aparezca un fuerte viento que nos sacuda a todos, que aparezcan lenguas de fuego y que la lengua de fuego se pose en la cabeza de cada uno, y de repente que nos llenemos de poder para la predicación del evangelio, y hasta que salgamos hablando cada uno en una diferente lengua. Oh, queridos, eso fue necesario cuando el cristianismo estaba comenzando. Milagros, espectacularidades que el Espíritu operó en el inicio de la historia cristiana fueron necesarios, porque la iglesia cristiana, que era como un nené que recién estaba naciendo, para impactar al mundo necesitaba de esos fenómenos. Pero hoy el mismo Espíritu de Dios continúa trabajando, o por lo menos quiere trabajar en la vida de su pueblo, como lo hizo en Pentecostés. Tal vez no ya con la espectacularidad que trabajó con la iglesia primitiva, aunque yo personalmente creo que en los últimos días, antes de la venida de Cristo, vamos a ver cosas mayores de las que vimos en el tiempo del Pentecostés. Pero mi tema esta tarde es con relación al Espíritu Santo. El profeta Ezequiel cuenta la historia del valle de los huesos secos, y cómo cuando el profeta llamó al Espíritu de Dios y el Espíritu vino y entró en esos huesos secos, de repente los huesos cobraron vida y se volvió ese valle de huesos secos un valle lleno de soldados vivos. Y Dios le dijo al profeta que esa era la obra del Espíritu Santo. Si hoy la iglesia está en estado cadavérico, si hoy la iglesia está espiritualmente débil, anémica, flaca, con la llegada del Espíritu Santo, veremos a la iglesia resucitar, a la iglesia reavivarse. De ahí nosotros tenemos la expresión reavivamiento.
Reavivamiento quiere decir volver a dar vida al que estaba muerto o el que estaba agonizante o moribundo. Si la iglesia necesita un reavivamiento, es porque no está bien saludablemente. Es porque espiritualmente anda mal. Es porque necesita ser sacudida. Es porque está en estado cadavérico, anémico. Está muriendo espiritualmente. Y entonces solo el Espíritu podrá reavivar a la iglesia. El problema nuestro es que, como en el Pentecostés el Espíritu apareció espectacularmente, hoy día muchos cristianos quieren que el Espíritu Santo aparezca con la misma espectacularidad. Y como en el Pentecostés aparecieron lenguas de fuego y un viento que sacudió a todo el mundo y cada uno salió hablando una lengua diferente, nosotros pensamos que el Espíritu Santo es una fuerza o es un don que viene de Dios para sacudir a su iglesia y queremos, pues estamos esperando esa espectacularidad. Y ahí nos olvidamos de la persona del Espíritu Santo. Queridos, quiero decirles una cosa, el Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo es una persona, como la persona del Padre y como la persona del Hijo. El Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es simbolizada por el viento, pero no es viento. Es simbolizada por el aceite, pero no es aceite. Es simbolizado por una paloma, pero no es paloma. Es simbolizado por lenguas de fuego, pero el Espíritu Santo no es una lengua de fuego. El Espíritu Santo es una persona. Dios es un solo Dios, pero hay tres personas en ese único Dios. Por favor, no me pidas que te explique cómo puede ser una persona, un Dios y tres personas diferentes. La mente humana no alcanza a comprender los misterios divinos. Yo acepto porque la palabra de Dios lo dice. Y no le busques argumentos para despersonalizar al Espíritu Santo o para decir que el Espíritu Santo no es Dios. Porque si tú comienzas a hacer eso, en poco tiempo vas a decir que Jesucristo tampoco es Dios, que fue un gran hombre que vino a la tierra. No, no. La palabra de Dios es contundente al declarar que hay un solo Dios, un único Dios. Pero en ese Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, cuando tú lees el Antiguo Testamento, está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero la persona que destaca es el Padre. Cuando tú lees los Evangelios, están presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero la persona que destaca es el Hijo. Y después del Hijo, a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles, hasta nuestros días, si tú lees la Biblia, vas a ver que están presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero la persona que destaca es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El problema es que cuando nosotros pedimos el Espíritu Santo, inconscientemente, sin darnos cuenta, estamos pidiendo que suceda algo espectacular, que caiga alguna cosa especial del cielo, y muchos hasta inconscientemente tienen la idea de que cuando el Espíritu Santo llegue, cuando la lluvia tardía del Espíritu Santo venga, el ocioso que no quería trabajar, el indolente espiritual que está acostado en la cama sin cumplir la misión, cuando venga la lluvia tardía, sea como un motor que se colocará atrás de ese indolente espiritual y él saldrá como un loco a predicar el Evangelio. No es así, querido. El Espíritu Santo no trabaja de esa manera. La lluvia tardía del Espíritu Santo no trabaja de esa manera. Yo cuando era niño escuchaba a mi madre hacer una oración. Querido Dios, éncheme de tu Santo Espíritu. Y pues yo no entendía qué es lo que iba a suceder con mi madre. En mi cabeza de un niño de 5 o 6 años, yo imaginaba al escuchar la oración de mi madre que el Espíritu Santo iba a venir, que mi madre se iba a inflar como un globo gigantesco
y se iba a ir al cielo, porque ella usaba la palabra éncheme de tu Santo Espíritu. Y yo creo que mi madre tampoco tenía un concepto correcto de lo que significaba ser henchida del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Y muchos de nosotros, queridos, no tenemos la idea correcta cuando oramos diciendo, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. ¿De qué estamos hablando? ¿Que nos llene de qué? ¿De viento, de fuego, de aceite? ¿Ah? ¿Que nos llene de poder, de fuerza? El Espíritu Santo, vuelvo a repetir, no es poder ni es fuerza. Tiene poder y tiene fuerza, pero es una persona, como el Padre y como el Hijo. El Espíritu Santo es una persona. Cuando tú dices, estoy caminando cada día con Dios, lo que estás queriendo decir es que caminas cada día con el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo, antes de irse, le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, Él no vendrá. Y estaba hablando del Consolador, del Espíritu Santo. Pero si yo me fuere, os lo enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. ¿Y con qué misión? Con la misión de acompañar a su pueblo. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan encontramos, con la misión de enseñar a su pueblo, de instruir a su pueblo, de consolar a su pueblo, de capacitar a su pueblo, de dirigir a su pueblo. Por eso digo que nosotros estamos viviendo hoy día con el trabajo del Padre y del Hijo, pero la persona que destaca es el Espíritu Santo guiando a su pueblo. Ahora, hay un malentendido con relación a la lluvia temprana y a la lluvia tardía del Espíritu Santo. Desde que soy niño, yo recuerdo que los hermanos mayores oraban, Señor, danos la lluvia tardía del Espíritu Santo, danos la lluvia tardía del Espíritu Santo. Y hacían noches de vigilia clamando por la lluvia tardía, y hacían días de sábado, de ayunos, de oración, clamando por la lluvia tardía del Espíritu Santo. ¿Y por qué la lluvia tardía del Espíritu Santo no viene? Por un simple motivo. Para que la lluvia tardía venga, primero tiene que venir la lluvia temprana. ¿Qué cosa es la lluvia tardía? La lluvia tardía es el último mensaje, el último trabajo del Espíritu Santo. Pero para que el último trabajo del Espíritu Santo se realice, primero tiene que realizarse el primer trabajo. Y el primer trabajo es la lluvia temprana del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué sucede con nosotros? Que cada vez que pensamos en la lluvia temprana, pensamos en el Pentecostés. Y decimos, la lluvia temprana ya cayó en el Pentecostés. Y la lluvia tardía caerá en nuestros días. Y querido, eso en la historia de la iglesia es correcto. En la historia de la iglesia, la lluvia temprana ya cayó y la lluvia tardía caerá en nuestros días. Pero tú y yo no somos solo historia. Tenemos una historia, pero no somos historia. Nosotros somos seres humanos, somos experiencia. Y en nuestra experiencia personal, para que la lluvia tardía venga, primero tiene que venir la lluvia temprana. ¿Y cuál es la lluvia temprana? El primer trabajo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el primer trabajo? Ahí Juan 16:8 dice, y cuando Él viniere, hablando del Consolador, del Espíritu Santo, cuando Él viniere, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el primer trabajo del Espíritu Santo no es hacer caer lenguas de fuego, hacer soplar un viento poderoso, no es hacer hablar nuevas lenguas. El primer trabajo del Espíritu Santo es convencerte de pecado. ¿De qué pecado? De tu pecado, convencerme a mí de mi pecado. El Espíritu Santo está dispuesto a entrar en mi vida, a llenar mi corazón. A final de cuentas, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo habite en mí. Y cuando el Espíritu Santo habita en mí, como Pablo diremos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero Cristo en mí es el Espíritu Santo en mí, porque Él dijo, yo me voy para que Él venga. El Espíritu Santo en mí, y el Espíritu Santo en mí viene trayendo poder, trayendo fuerza para la predicación. Y los milagros que vimos en el tiempo de Pentecostés
mayores milagros veremos en nuestros días. Antes de que Cristo venga, la iglesia será dotada de un poder extraordinario cuando reciba a la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Queremos la lluvia tardía, queremos el poder, pero no queremos la lluvia temprana, porque la lluvia temprana es el convencimiento de mi pecado. Ahora, nuestro concepto de pecado es completamente equivocado, porque nosotros cuando pensamos en pecado, pensamos pues en adulterio, en fornicación, en asesinato, asalto a mano armada, tráfico de drogas, o entonces pensamos en los vicios horribles, drogadicción, bebida, o las deformaciones terribles, homosexualismo, esto, aquello, y pensamos que eso es pecado. Nosotros no tenemos a veces un concepto correcto del pecado. Y te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que una junta de nombramientos está buscando un anciano de iglesia y solo quedan dos nombres, Pedro y Juan, el hermano Pedro y el hermano Juan. Entonces un miembro de la junta levanta la mano y dice, pastor, yo creo que el Pedro es la persona indicada, porque es un buen profesor, él predica bien, él visita a los hermanos, es un hombre bondadoso, es un líder extraordinario. Claro, es un poquito orgulloso, pero pues es un buen hombre. ¿Te das cuenta? Tú puedes, en una junta de nombramientos, tú puedes escuchar eso. Es un poquito orgulloso, pero bueno, es un buen hombre. Ahora, tú jamás vas a escuchar decir, bueno, es un poquito homosexual, pero está bien. No, ¿por qué? Porque para nosotros homosexualismo es la peor aberración y pecado de la vida. Y orgullo, no, orgullo pasa, un poquito orgulloso puede ser. Oh, querido, nuestro concepto de pecado es completamente deformado también, porque para Dios no hay tamaño de pecado, hay tamaño de culpa. El que conoce más, su culpa es mayor, el que conoce menos, su culpa es menor, pero no hay tamaño de pecado. Todos los pecados son iguales a los ojos de Dios. El que asalta un banco a mano armada y mata al que estaba en el banco es un pecador miserable a los ojos de la sociedad, a los ojos de la iglesia, a los ojos de cualquier persona, pero a los ojos de Dios también. Pero el que miente una mentirita blanca, a ese, para la sociedad, no es pecador. Para la iglesia no es pecador, es un poquito mentiroso, es un poquito orgulloso, es un poquito chismoso, pero para Dios todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el primer trabajo, si tú quieres recibir en tu vida el poder del Espíritu Santo, el trabajo final del Espíritu Santo, primero tienes que recibir el trabajo primero, el trabajo inicial, la lluvia temprana del Espíritu Santo en tu vida. Él tiene que convencerte de que tu orgullo tiene que ser echado por tierra. Él tiene que convencerte de que tienes que parar de ser un chismoso. Él tiene que convencerte de que tienes que pedirle a Dios que te ayude a dejar de ser un resentido, herido por cualquier cosa, que nadie puede decir que te ofendes, te hieres. Él tiene que mostrarte los defectos de tu carácter para que tú clames por el poder para cambiar esos aspectos del carácter, porque eres muy colérico, eres muy rabioso, pierdes la paciencia con facilidad, gritas, después te arrepientes, lloras, pides perdón, pero con ese carácter, el Espíritu Santo te tiene que convencer de que estás mal. ¿Quién te va a convencer? ¿El pastor? No. El Espíritu Santo tiene que convencerte que no estás siendo fiel a Dios, devolviéndole lo que te tienes que devolver. ¿Y quién te va a convencer de eso? Dios. Solo el Espíritu Santo. Dios en la persona del Espíritu Santo es el único que te puede convencer. Ahora, solamente cuando te ha convencido de tu pecado y te ha convencido que la solución para tu pecado es la justicia de Cristo y te ha convencido de que finalmente vas a encarar el juicio, solamente cuando ha hecho el Espíritu Santo esas tres cosas en tu vida, ahora sí estás dispuesto para recibir la plenitud del Espíritu Santo.
la fase final, el trabajo final del Espíritu Santo. Y ahí, querido, tú tendrás tanto poder que serás capaz de expulsar al demonio, que serás capaz de predicar el Evangelio sin temor, y Dios usará tu voz para llegar al corazón de miles de personas y traerlas al arrepentimiento. ¿Acaso Pedro, antes de la crucifixión, no negó al Señor Jesucristo? Pero después de estar en oración, clamando por el Espíritu Santo, después que se manifestó el Espíritu con plenitud, ¿acaso Pedro no se levantó para predicar y en un solo día se bautizaron 3,000 personas? El Espíritu Santo es una persona, y como persona nosotros tenemos que tener una relación personal con el Espíritu. No tenemos que pensar en Él como una paloma, como un viento, como fuego, sino como una persona. No lo vemos, no lo podemos tocar, pero es una persona que camina a nuestro lado. Entonces oirás la palabra del Espíritu que te dirá: este es el camino, andad en él. El Espíritu se va a derramar sobre su pueblo. La sierva de Dios dice que el Espíritu Santo ya se está derramando abundantemente en la vida de muchos que están a nuestro lado y nosotros no percibimos. Pero aquí hay algo muy delicado, querido. El Espíritu Santo viene a tu vida. Si tú le escuchas, si tú le hablas, si tú le oyes. Porque ¿cómo te habla el Espíritu Santo? Haciéndote recordar todo lo que has estudiado en la palabra de Dios. El Espíritu no te va a hablar aquí cosas que no has encontrado en la palabra de Dios. Si lo que el Espíritu quiere hablarte está en la palabra de Dios, el Espíritu puede llevarte a la palabra de Dios, pero no te va a hablar nada. Ahora, si en la palabra de Dios, Dios no te ha revelado nada, pero Dios quiere revelarte algo hoy, el Espíritu Santo te va a hablar al oído. Pero hay mucha gente mística que solo quiere escuchar la voz del Espíritu Santo, pero no quiere estudiar la palabra de Dios. Entonces tú nunca vas a recibir la voz del Espíritu, porque primero tienes que estudiar la palabra de Dios. Es a través de la Biblia que Dios te habla. Ahora, si Él te habla y tú le haces caso, tú das un paso en dirección a la lluvia tardía del Espíritu Santo. Mañana te habla y le prestas oído, otro paso más en dirección a la lluvia tardía del Espíritu Santo. Y si cada día el Espíritu te habla y tú le oyes, vas a llegar a recibir la plenitud del Espíritu Santo, la lluvia tardía del Espíritu Santo. Pero la lluvia tardía del Espíritu Santo no es solamente para el que un sábado hizo ayuno y oración, sino para el que escuchó la voz del Espíritu Santo cada día y le obedeció. Ese un día va a recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu te habla hoy y tú no le haces caso, tu corazón se endurece. Y mañana te vuelve a hablar y no le haces caso, tu corazón se endurece más. Y al día siguiente te habla y no le haces caso, tu corazón se endurece cada día más y más y más y más. Y tú llegas al otro extremo, al extremo de cometer el pecado contra el Espíritu Santo. El único pecado que no tiene perdón. Todo pecado le será perdonado al ser humano, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Hay dos extremos. Aquí la lluvia tardía del Espíritu, aquí el pecado contra el Espíritu Santo. Tú estás en el medio, tú vas hacia allá o hacia allá. Si le haces caso al Espíritu, te diriges a la lluvia tardía. Y si tú no le haces caso al Espíritu, te diriges al pecado contra el Espíritu Santo. Y la sierva de Dios también dice que hay muchos que ya cometieron el pecado contra el Espíritu Santo, están entre nosotros y nadie percibe. ¿Por qué? Porque puedes estar por fuera, cumpliendo, guardando, siguiendo todo. ¿Acaso Ananías y Zafira no estaban en el templo? ¿No iban los sábados a la iglesia? ¿No cumplían todo? Y aparentemente no entregaban dinero para Dios. Y sin embargo estaban cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el hecho de que tu cuerpo está en la iglesia no quiere decir que estás obedeciendo al Espíritu Santo. Hay muchos que pueden estar corporalmente en la iglesia, pero cuando están solos, están caminando en contra de la voz del Espíritu Santo, haciendo todo lo que el Espíritu Santo les dice que no hagan. Entonces, querido, el asunto del Espíritu Santo es un asunto de obediencia diaria, de escuchar la voz del Espíritu Santo.
Si en este momento tú te estás haciendo una pregunta, pastor, ¿será que yo ya cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Yo te digo una cosa. Si estás sintiendo dentro una voz como diciendo, ay, ¿será que yo ya cometí el pecado? Quiere decir que no lo has cometido. Porque eso que estás sintiendo es la voz del Espíritu Santo. Yo te digo, agárrate de esa voz. Y escucha la voz. Y obedece la voz. Y sigue la voz. Pero muchas veces hay hermanos que se han endurecido a tal punto que ya no sienten nada. Están en la iglesia. A veces viven en pecado abierto, pero ya no sienten nada. Porque se han endurecido completamente al Espíritu Santo. Yo te voy a contar una historia. Cuando yo trabajaba en la selva, en el Valle del Perené, había muchos lugares a donde yo tenía que llegar caminando 1 hora, 5 horas, a veces, cuántas veces al inicio de mi ministerio. Me perdí, me extravié en la selva. Una tarde, ya sería las 6, ya las sombras estaban cubriendo todo. Y me acuerdo que un hermano, Miguel López, cacique de Maranquiari, grande hermano tremendo, Miguel López, lo tengo en mi corazón. Su hijo, Lucas López, él me dijo una vez, pastor, si un día tiene que pasar en la selva, busque hacer una foguera, una fogata, porque con una fogata los insectos se van, las alimañas se van, usted tiene calor para poder dormir. La fogata es su seguridad en medio de la selva. Entonces comencé a buscar, y yo en el curso de conquistadores había aprendido que hay que buscar un nido abandonado de un pajarito para hacer fuego. Y entonces tenía un fósforo y fui yendo, pero con la caminata la cajita de fósforo se había humedecido con el sudor. Entonces rasgué un palito, se apagó, otro se apagó, se apagó, se apagó, me quedaba el último palito y yo no había encendido el fuego. Me comencé a asustar. Sin fuego no te atrevas a pasar la noche en la selva. Entonces junté las ramitas secas, las hojitas secas, el nido del pajarito abandonado ahí, y entonces hice una oración en mi corazón y rasgué el último palito y brotó una chispita encima de la pelusa del nido y comencé a soplar despacito y la chispita fue yendo y de repente la chispita se volvió una llama pequeñita y coloqué un palito y una hojita y se formó la fogata y ya estaba seguro. Oh, querido, tal vez en este momento tú estás sintiendo la voz del Espíritu Santo como una chispita. En el nombre de Dios yo te digo, apodérate de ella. Te está hablando el corazón. No endurezcas tu corazón. Obedece a la voz del Espíritu. Cuando lees la palabra y entiendes un mensaje, obedécelo. Camina en la luz del Evangelio que has conocido. Y de esta manera te estarás encaminando a recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo. Gloria a Dios por este sábado lleno de bendiciones. A lo ancho y largo de este continente sudamericano, hoy día ha sido un sábado de ayuno, de oración, gente linda clamando a Dios. Pero vuelvo a repetir, si tú quieres el trabajo, la presencia maravillosa de la persona del Espíritu Santo en tu vida, necesitas hacerle caso a la voz del Espíritu, necesitas obedecer al Espíritu y prepararte para los grandes milagros que Dios está dispuesto a hacer en la vida de su iglesia. Yo no quisiera morir sin ver las espectacularidades que el Espíritu Santo hará. Yo no quisiera morir sin ver a los miembros de iglesia levantando muertos, sanando enfermos, con el poder de una vida transformada, porque el Espíritu habita en ellos, y porque el Espíritu los controla, porque el Espíritu los lleva. Entonces ya estaremos viviendo realmente en las puertas de la venida de Cristo. Gloria a Dios por todo, gloria a Dios por ustedes.
tienen una misión bonita en las manos, cúmplanla, colóquense en las manos de Dios como instrumentos vacíos, instrumentos desprovistos de poder, reconozcan su humanidad, su flaqueza espiritual, díganle a Dios: Señor, yo no paso de un pobre ser humano, necesito de tu gracia, de tu misericordia, pero también necesito de tu poder, y abre el corazón al Espíritu y déjate guiar por el Espíritu. ¿Cuántos quisieran tomar esa decisión? ¿Podrías levantar la mano ahí donde estás, en tu casa, en tu grupo pequeño, en tu iglesia? Que Dios te bendiga ricamente. Voy a hacer una oración final por ti. Oh Padre querido que estás en los cielos, gracias, Señor. En este momento, extiende tu mano maravillosa y toca la vida de todos aquellos hermanos que han levantado la mano. Tócalos con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo sea soberano en la vida de cada uno. Que tu Espíritu Santo llene a tu iglesia de poder, de fuerza para el cumplimiento final de la misión. Ya no es hora de dormitar, ya no es hora de vivir la mediocridad de la vida cristiana, es hora de despertar, es hora de tocar el último sonido de la trompeta a este mundo que agoniza en el pecado. Vivimos en tiempos peligrosos, tiempos de pandemia, tiempos finales de la historia, y amanece el día de gloria. Oh Señor, ven, ven, hazte realidad en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén.